Las 7 de la mañana con 7 minutos. Angélica Bulnes, ¿por dónde comenzamos la revisión de lo más importante hoy? Partamos por el Partido Socialista. Vamos. Ayer fue un día desordenado para ese partido, que se supone que terminó ordenado. Sí, pues, un Ya, voto unánime. Empezó acá en la mañana, cuando estuvo el secretario general de ese partido, Camilo Escalona, conversando contigo, y dijo que, porque había quedado inconcluso el martes el comité central, en que tenían que definir... El lunes, claro. El lunes. Claro. Claro, Se juntaron hoy día el lunes en la miércoles. tarde. Se juntaron el Sí. lunes en la tarde y quedó inconcluso. Y entonces ayer, en la mañana, Camilo Escalona dice que hay miembros del comité central que le estaban solicitando a la presidenta del partido, Paulina Bodanovich, que retirara su renuncia a su candidatura y volviera a postularse Claro. como candidata del partido. Y él dejó abierta esa opción. Dijo que era Exactamente. totalmente posible. Ya, después, el diputado Marcos Ilavaca dijo que él prefería respaldar a Janet Jara antes que a Carolina Toá. Claro. Según la tercera, incluso salió al baile hasta Marco Enrique Minami. No te puedo creer. Sí, eso cuenta hoy día la tercera. Lo que hubiera sido un regreso, pero como para teleserie de Sabatini. Impresionante, digamos, sí. exactamente. Tarara. Pero no digas la palabra teleserie. Tarara. Ay, sí, de veras. No uses esa. No usemos esa palabra. Porque antes de que empezara a sesionar el comité central, que estaba convocado ayer a las 7 de la tarde, la senadora Bodanovich habló con esta radio. Exacto, con conexión Porque Tele 3. explicó que la venía fue como una cosa inesperada. No estaba programado, ¿no? No estaba programado, no. Habíamos tratado de tenerla esta mañana. Bueno, pero venía escuchando ella en la radio. Y entonces empezó como a desmentir ciertas cosas como decir, porque la Paula Comandari estaba contando todo lo que estaba pasando en ese mismo momento en el Partido Socialista. Estaba haciendo como una crónica detallada de cómo Claro. había sido el día. Y entonces ahí la senadora se pone en contacto para decir, esto no es una teleserie. Porque habían comentado con Ramón Ulloa y con la Mónica Pérez que esto parecía una teleserie. Claro. ¿Cómo acabas tú de mencionar? Claro, es que, como contaban ayer, Ya. desde el propio Partido Socialista usaban el sustantivo. Bueno, entonces con la Que es un magia de las sustantivo telecomunicaciones adjetivo, se comunicaron con la senadora. Justo cuando iba camino entrando al comité central. ¿ya? Claro, y salió al aire. Y salió al aire. Estuvo un buen rato conversando con ellos tres. Igual Y tenía su vértigo todo. Porque todo- como que estaba pasando Porque todo estaba en ese todo momento. pasando en ese mismo momento. Entonces escucharlo era muy impactante. Vamos a llegar con propuestas programáticas a la candidatura de todas. Queremos que queden plasmados en ese programa. Hemos pedido no cupos a la candidatura de todas, sino que hemos pedido participación programática. Fue una de las cosas que dijo, y como que adelantó lo que iba a ocurrir o lo que ella iba a pedir en el comité central. De alguna manera lo zanjó. Ella dijo, yo no estoy disponible para volver a... A volver a presentarme, como a levantar mi candidatura. Menos de 24 horas después retirar mi renuncia y volver, no estoy disponible para eso. Mm. O sea, pueden opinar lo que quieran, se los agradezco un montón, pero yo no estoy disponible para eso. Bueno, fue un momento muy vertiginoso. Sí, la verdad que sí. Y Y después... ahí se bajó el auto y entró. Y entró al comité central, que se demoró un par de horas, hasta como a las 7. Ya a las 9 el partido finalmente resolvió respaldar a Carolina Toá en la primaria del oficialismo. Finalmente fue un debate menos largo de lo que se esperaba. Incluso había algunos que decían, esto capaz que llega hasta el miércoles. Claro, pues Lo que pongámoslo. Lo que era extender la atención de una manera Exactamente. absurda. Digamos. Pero bueno, pero me parece que, que Paulina Bodanovich llegó con esto zanjado. Claro. Y además, al decirlo públicamente, acá, También ya lo cristalizó. hizo realidad. O sea, exacto. Ya, y además, bueno, ahí en el comité central ratificó su denuncia y pidió apoyar A la Carolina candidatura de Carolina Toá. Una vuelta... El comité central de ayer duró poco, pero esto fue una vuelta larga. Una vuelta larga. Todo esto se refrenda esta mañana en el Frente Amplio, donde se reúnen todos los partidos para ir Claro, van al caminando servicio electoral, desde la sede del Frente Amplio, van caminando los candidatos. que está a algunos metros, en Gonzalo la misma calle Vinter, Esmeralda. claro, ¿sí? Gonzalo Vinter, Janet Jara, Jaime Mulet y Carolina Toá. Va a ser de a cuadro esta Em, primaria, mm. como la del 2013. Bueno, y el apoyo del Partido Socialista se logró por unanimidad, como la postura institucional del partido, y Es Carolina más de lo que Toá, consiguió Salvador Allende en el 70, digamos, es verdad. ya que está. Bueno, y Carolina Toá dijo que era un momento muy emocionante para ella,
hemos estado en muchas situaciones en los últimos días en que se hacen preguntas, se hacen especulaciones. La verdad es que los que estamos hoy día aquí de pie tenemos una historia en común que es más profunda, tiene más peso que cualquier vicisitud que la política pueda provocar. Dijo que comparte las ideas que impulsa el Partido Socialista y que son parte de su visión de país. Siempre he sentido que ese es el mundo del que soy parte y el que le propongo a Chile. Ya. Y entonces con eso... Toda muy unitaria. Sí, pero es que con eso Carolina Toá queda respaldada por los 4 partidos del socialismo democrático. El PS, el PPD, que es el suyo, los liberales y los radicales. Claro, es la única que tiene apoyo multipartidario, porque Janet Jara va por el Partido Comunista, Consuelo Vinter por el Frente Amplio y Jaime Mulé por la Federación Regionalista Verde Social. Así es. Vaya, vamos Eso. a ver cómo sucede hoy día la inscripción. 7,13. Y mientras tanto, como tú comentabas en tu editorial, la oposición derechamente perdió el miedo. Sí, Como perdió el miedo a no ganar la elección, no sé. a la Uno no sabe el proliferación. cálculo, claro, porque ya van en 5 candidaturas. Perdió el miedo que los llamen Sí, los gremlins. Claro, que les echa agua y se reproducen. Cae agua y se Mm. sale ¿Cómo? un chorro de agua y hay Y más salen candidatos. un montón de gremlins. Bonita. Van 5. Bonita. Van a estar muy contentos. Capaz que llame a alguien. Es verdad. No, después de lo de ayer. 5. Sí. Matei, Kaiser, Cast, Parisi, Francesca Muñoz. Francesca Muñoz, porque dado que Rojo Edwards no fue designado candidato al Partido Social Cristiano, finalmente termina renunciando y Francesca Muñoz es la candidata. El orden de los factores puede ser distinto. ¿Por qué tú dices? A ver, Porque explícame. yo creo que había al interior del Partido Social Cristiano un movimiento importante para nominar a Francesca Muñoz en desmedro. de Rojo Edwards. Bueno, pero es que él dice Y que eso es lo que él dice que termina- lo habían nominado No. y que él finalmente termina declinando la candidatura porque no llegaron a acuerdos sobre ciertas condiciones que se le exigía en el partido para Sí, po. levantar su candidatura. Bueno, es que lo que en el Partido Socialista se llama Comité Central, en el Partido Social Cristiano se llama Mesa de Trabajo. Y la Mesa de Trabajo había hecho una nominación. Lo que pasa es que después la directiva hizo una lectura de esa nominación que fue más o menos sui generis, pero ya no se judicializó, digamos, pero podría haber pasado. Pudo Dijo, pasar. esto no era un pronunciamiento definitivo, sino que era una hoja de ruta para nominar una candidatura. Y ahí, Y ahí se desordenó todo. pero porque les gustó la idea de Francesca Muñoz, les parece más a ese sector del Más Partido Social parte Cristiano, de la identidad del del ADN Partido Social ese Cristiano. PSC. Bueno, ahora ya Rojo Bueno, pero Edwards no son está ahí. 5. Son 5 finalmente. candidatos, por ahora. Porque Sí. acuérdate que para inscribir las candidaturas, ¿cuándo es la fecha exacta? 19 de agosto. 19 de agosto. Mm. ¿Y las primarias cuándo son? 29 de junio. 29 de junio. Entonces ya lo próximo, como inscritas hoy día, Lo próximo entran son en las primarias, campaña, exacto. entran en campaña decidida los distintos candidatos del oficialismo y nos empezamos a preparar para las primarias. Exactamente. Así es. Oye, ya. lo que se viene es el ruido en la democracia cristiana. Sí, ¿qué pasa ahí? Ya, la DC tiene un mandato de la Junta Nacional de, me parece que es febrero, para que Alberto Undurraga sea su candidato presidencial. Esto es parecido a lo que le pasó a Jimena Rincón hace 4 años. Tiene este mandato y hay un pronunciamiento, y esto podría judicializarse, podría ir hasta el Tribunal Supremo del partido, en torno a que ese mandato es para que el candidato se inscriba en primarias, en una primaria del socialismo democrático, Que no existe. como sabes, no existe. Entonces, como no existe la primaria, no se pueden inscribir. Entonces, en la ADC lo que le están diciendo a Alberto Undurraga es su candidatura llega hasta No hoy. existe, como se evaporó. Se va a evaporar esta Porque noche a las ya no están las 23:59. condiciones sobre las que se constituyó. Exactamente. Alberto Undurraga dijo el domingo en Mesa Central que él no va a llegar a primera vuelta, que lo que está esperando es que esta situación decante y sumarse a la postulación del socialismo democrático, pero que no lo quiere hacer antes del 29 de junio, ¿Por qué? porque no está dispuesto a apoyar un partido. Ah, En la dependiendo de primaria. la... O sea, no está, claro, no está dispuesto a que si no gana Carolina Toa Exacto. y gana Janet Jara, la DC no está dispuesta La- como no quiere el paquete completo. Exacto, Está no- dispuesta no- a no apoyar quiere- una determinada candidatura no y quiere no el- y no el compromiso de las primarias. Exacto. De hecho, dijo explícitamente, por Gonzalo Vinter o por Janet Jara, yo no voy a votar. Mm. Si es que ganan la ¿Y ahí primaria. cómo queda la DC con respecto a la negociación parlamentaria? En el fondo, su negociación parlamentaria viene Claro. después de la primaria. Después de la primaria y en esa negociación parlamentaria, que es el problema de Alberto Undurraga Mm. hoy, que es que Porque se el empiezan gremio- a poner de acuerdo gremio el resto de los parlamentario- partidos, exacto, claro, el gremio, claro. entonces el gremio parlamentario de la DC le está diciendo, ¿sabe qué? Nos vamos a quedar abajo, Vamos a quedar mal, claro. mal Porque ya posicionados. después los distintos partidos se van a haber puesto de acuerdo y empezar a quitarle cupo sobre un
equilibrio siempre frágil con respecto a las negociaciones parlamentarias. Precario. Y si es que quieren ir en una lista, yo creo que van a terminar siendo 2, porque si no son muy pocos candidatos para cada partido. Exacto. Lo que pasa es que tampoco hay que ver si también hay tanto elenco, ¿eh? Bueno, Para toda esa cantidad de candidatos. Oye, mira, yo después de ver la cantidad de interesados en las presidenciales, creo que nunca falta elenco para Creo los que van cargos 400. Voy a mirar. A ver, Voy a revisa. mirar, ya. Tú Ya, sigue, dale. ya, mientras 7 con tanto, 17. cambiémonos de tema. ¿Ya? Hoy día a las 11 de la mañana, con la asistencia del presidente Boric y autoridades de gobierno, el fiscal nacional Ángel Valencia rinde la cuenta pública del periodo 2024. Vaya momento para la cuenta pública de No, la pero- Fiscalía Nacional. No pudo quedar mejor No puesta pudo quedar para mejor. efectos periodísticos, por lo menos. Sí, no. O sea, si querían lograr convocatoria de los medios, Un guión perfecto. sí, ya. Claro. Porque todo esto se da en medio del debate por las filtraciones donde el gobierno ha ido como tanteando el tono, ¿no? Como buscando el tono, Buscando exactamente buscando lo que, el tono, lo que quiere porque decir. no es buscando la postura, pero sí el tono de su postura. Primero la vocera, Aysén Echeverry, y la ministra Sexpress, Macarena Lobo, emplazaron como bien directamente a la Fiscalía a acreditar que se daban los presupuestos para que legalmente se pueda como avanzar en una medida tan gravosa como pincharle el teléfono al ex jefe cuando era jefe de asesor de la presidencia, Miguel Crispi. Claro. Partieron pidiendo que la Fiscalía confirmara si lo que publicó Exante hace 2 días Claro, sobre era que se había cierto o no. intentado pinchar el teléfono del presidente Boric. Y luego subieron la apuesta Claro. diciendo, Expliquen por qué. ¿Por qué? Po? ¿Por Claro, qué en el caso de Miguel Crispi se autorizó Claro. el pinchazo? Y- Que conocimos a través de las declaraciones, como la filtración de lo que él ha hablado con su mamá. Y salió esto que parece más bien una posición común en el gobierno, para no hablar de una minuta, en el sentido de que la posición del presidente de la República exige un estándar más alto para una medida intrusiva de ese tipo. Claro, no y que no es la de debería ir cualquier tal vez ciudadano. a la Corte Suprema porque hay razones de seguridad nacional. Exacto. Y Porque el entonces- presidente habla cosas, materias delicadas. Y que en ese sentido, entonces, el Ministerio Público tiene que dar más explicaciones. Claro. No solo confirmar si pidió o no, sino Sino además que dar más explicar explicaciones. explicar por qué ocurre así. Exacto. Y Ya. en el Ministerio Público no ha pasado nada, salvo una muy escueta declaración de la Fiscalía Regional de Es que- Coquimbo ayer. Claro, pero espera, porque se habló, lo que se ha rumoreado es que incluso se habló de la posibilidad de pedirle una reunión al fiscal nacional. Lo tanto que era, así. lo que era llevar el problema como directamente a la moneda y exponerse a todas las críticas que iban a salir de la oposición de que estaban interviniendo en la operación de un poder distinto. Sí, es una mala idea. Así parece entenderlo el ministro de Seguridad. Ya, y entonces parece que a lo que se llegó es como sacarlo de la moneda y que tomen este tema el ministro de Seguridad, Luis Cordero, y el ministro de Justicia, que además ninguno de los dos vive en la moneda. Claro. Los ministerios están fuera. Bueno, entonces el ministro Cordero bajó el tono, dijo, el gobierno lo único que pide es que se cumpla la ley. Las filtraciones implican una sanción a la ley. En el caso de las investigaciones de delitos con secreto reforzado, como es el caso de Procultura, porque se supone que tiene secreto reforzado porque es una causa que como que se investiga lavado activo o Exacto. lavado de dinero. Ya, entonces, en el caso de las investigaciones de delitos con secreto reforzado, dice, el ministro implica responsabilidades mayores, el gobierno lo único que pide es que se cumpla la ley, no le corresponde estar pidiéndole rendiciones de cuentas a nadie, simplemente cumplir la ley. Cambió el tono. Cambió Cambió el el tono, tono, porque ya no foco. un emplazamiento directo a la fiscalía para que explique, sino que es que se cumple la ley, que no se filtran las cosas, porque se siguen filtrando las cosas. Ahora, que le van a así- recordar al presidente. Además, se exponía el presidente con esta, si es que se da esa reunión, Mm, al asunto de la intervención, a que una reunión, ¿por qué una reunión privada, además, entre la moneda y el Ministerio Público? O sea, eso no lo tiene cualquier interviniente, montón ni de cualquier cosas. persona investigada. O sea, es un desastre. sí. Pero, además, le van a recordar al presidente que cuando fue, ¿te acordás que cuando salió Irina Caramanos metida en el caso Procultura, Sí, que le sí. habían pagado unas boletas, no sé qué, ¿te acordás? Sí. El presidente le van a recordar una declaración que le hizo al jefe de la PDI, diciéndole, mire, si tiene que investigar, parta por mí. Bueno, que cada cierto rato José Antonio Cast se la recuerda. O sea, no es que se la recuerdan cada cierto rato desde el Partido Republicano. Claro, entonces va a salir de nuevo. Ya. el- Y mientras el tema. tanto, bueno, la bancada oficialista exigen como explicaciones al Ministerio Público. El Partido Socialista evalúa incluso una solicitud de remoción contra el fiscal nacional. Por ejemplo, el diputado Juan Santana, que es el jefe de la bancada del Partido Socialista, dijo el frenesí y descontrol del fiscal Cooper intentando intervenir en las conversaciones del presidente Boric
es responsabilidad directa de Ángel Valencia. Si el fiscal nacional no toma medidas el día lunes, exigimos su remoción. ¿Es responsabilidad del fiscal nacional? Bueno, hay que recordar que el fiscal nacional no le puede dar orden a ningún fiscal regional. No. Y que el fiscal regional es totalmente autónomo para pedirlo. Y me dice la Andrea Vial que a ella le confirmaron que, que la fiscalía sí pidió la intervención del presidente, del teléfono del presidente. Sí, Que es lo que estaba en duda. Pero además que es lo que estaba en duda ayer, digamos. Sí, estaba en duda, pero llevamos, ¿cuánto? 48 horas sin que nadie lo desmienta. En ese sentido, Lo doy por confirmado. Por omisión yo lo doy por confirmado. Tú por omisión, la Andrea Vial dice sí, que además lo tiene, por eso te digo, además la Andrea lo tiene confirmado, pero incluso antes que eso. Va a hablar de eso en el Rat Pack más rato, ¿no? Va a contar, ya, bueno, y entonces, por su parte, el fiscal Patricio Cooper habló a través de un comunicado que dice: la Fiscalía Regional de Coquimbo informa que la investigación conocida como Procultura se encuentra actualmente vigente y con diligencias en curso, conforme a lo dispuesto en el artículo 19.913 de la Ley sobre lavado de activos. Esta causa se encuentra sujeta a reserva, lo que impide divulgar públicamente detalles sobre su contenido o avance, con el fin de resguardar la eficacia de la investigación y evitar cualquier interferencia en su desarrollo. La Fiscalía Regional no va a hacer declaraciones públicas, más que esta, digamos, claro. con respecto a los antecedentes o diligencias específicas de la causa. Y en cuanto a eventuales solicitudes de medida intrusiva, se recuerda que estas son controladas por los respectivos juzgados de garantía conforme a la ley y que la Fiscalía no entrega información sobre tales solicitudes a terceros ajenos al proceso. ¿Con mejor sintaxis e incluso con mejores ejemplos o sin usar ejemplos disruptivos? Es lo que dijo Patricio Cooper en la víspera, digamos. Esto es, hay controles cruzados y no se puede decir mucho más. Exacto. Básicamente. O sea, si quiere que yo confirme esto, no lo voy a confirmar porque esto es reservado. Y no voy a decir qué diligencias se han pedido, no, eso no nos corresponde. Pero sí está confirmado. Ya, y pidieron intervenir al teléfono del presidente. Y todo esto, en medio de todo esto que hemos hablado, hoy día a las 11 es la cuenta pública del fiscal nacional. Gran trabajo de comunicaciones de la Fiscalía que puso esto en el medio de la controversia. Ya. No, pero igual lo deben estar disfrutando. ¿Tú crees? La gente de comunicaciones de la Fiscalía Nacional. Pero tú lo dijiste, ¿cuándo iban a garantizar más periodistas en la cuenta pública? Todos atentísimos a la cuenta pública. Porque además sabemos que la tensión entre la Fiscalía y el gobierno ya viene hace un tiempo. Sí, po. Hace rato que en el gobierno dicen... O sea, perdona, el oficialismo... Están ensañados con nosotros. El oficialismo tiene pedida la remoción del fiscal Cooper. Que se ve la próxima semana. En la Corte Suprema. Ya. Digamos que el tono entre el oficialismo y el Ministerio Público no está demasiado bueno. Mucho más unanimidad hubo ayer en la reunión de política monetaria del Banco Central, donde los consejeros acordaron mantener la tasa de interés en 5%. Los cambios en la política comercial a nivel global han deteriorado las perspectivas del crecimiento mundial, a la vez que han aumentado la incertidumbre sobre la evolución futura. En esa línea explicó el Consejo que la magnitud y temporalidad de los efectos en la economía todavía son inciertos. Respecto a la inflación, si bien continuará en niveles elevados en lo inmediato, su evolución reciente y la de sus principales determinantes reafirman las perspectivas de convergencia contenidas en el IPOM de marzo, o sea que no están modificando la ruta en ese sentido. Con todo se mantiene la necesidad de cautela, dicen que el Consejo va a evaluar los próximos movimientos teniendo presente la evolución del escenario macroeconómico, sus implicancias, y que siguen comprometidos con llevar la política monetaria con flexibilidad para lograr que se ubique en el 3% en el horizonte de 2 años. Y esta es la tercera vez consecutiva que se mantiene la tasa de interés luego de las reuniones de enero y marzo. Todo en el contexto de la arremetida arancelaria que ha impulsado solo en 100 días, que cumple hoy. Hoy cumplen los 100 días. Donald Trump, que ayer lo celebró, sus 100 días, su trimestre. ¿Ya? Imagínate, solo 100 días, con un baño de masas, como le llaman, en Detroit, en Michigan. Sí, pues era en Detroit. Sí, claro, que es un guiño como a la historia manufacturera de Estados Unidos. A la industria automotora. Claro, lo hizo en un condado donde están las 3 grandes automotrices estadounidenses, General Motors, Ford y Stellantis, que además está toda la historia de Detroit, el declive de Detroit. ¿Sabes qué? Para entender esto, para entenderlo desde otra perspectiva, para entender cómo Trump llega a ser Trump, y en esta perspectiva, en este asunto, vale la pena echarle una mirada a Gran Torino, la película de Clint Eastwood, que es en un suburbio, en un barrio de Detroit, que está tomado por la inmigración,
donde el personaje de Clint Eastwood es como el único que permanece de la antigua Detroit, digamos. Bueno, y ahí siguiendo ya con las referencias sobre esa historia, Middlesex, ¿te leíste ese libro? ¿No? Es un libro sobre que como que transcurre toda la historia, parte en Grecia, pero transcurre todo en Detroit y va mostrando también como el declive, como tiene como telón de fondo siempre, como lo que como el Bueno. auge y declive, muy muy bueno. Ya, todo esto, Ya. Middlesex, no sé, pero el Gran Torino debe ser como el 2010, 2009. Y, o sea, es una historia larga. Y el obrero, que es Clint Eastwood, trabajaba en la industria automotriz en los Claro. 60. O sea, es choro. Ya, y, Choro pero mirarlo desde esa ¿qué perspectiva. dijo en Detroit? ¿Qué dijo? Donald Donald Trump, Trump. solo acabamos de empezar, aún no han visto nada, vamos a acabar con la inmigración ilegal, vamos a recuperarnos a nuestros trabajos y a proteger a nuestros grandes trabajadores del mundo automotriz y a todos nuestros trabajadores. Eso dijo en Michigan. Para celebrar la fecha, hoy día seguramente vamos a tener más noticias desde Estados Unidos como todos los días, pero en otro flanco de todo esto, ¿sabes a quién conocí ayer? Conocí al embajador chino, No te Liu puedo creer. Qimbao. Sí, muy ¿Ya? interesante. Citaron a una conferencia de prensa Ya. en la embajada de China, a la que llegamos muchos periodistas, tanto que en la embajada estábamos sorprendidos por la cantidad de periodistas que llegamos. Hubo que cambiarnos de sala, éramos más de los que ellos Eran esperaban. demasiado. Ya Era habló, como la cuenta pública del todo fiscal esto fue nacional. como 2 horas, ¿ah? Ah, Sí, habló de hartas cosas no se, el embajador. no se restó. No contestó varias preguntas, se paseó por hartos temas. Muy simpático el embajador. ¿Simpático? Sí, muy agradable, muy amable, muy interesados en como estrechar los vínculos entre China y Chile, como en el soft power, como le dicen, como, por ejemplo, nos habló su asistente de que están abriendo nuevas cuentas en las redes sociales de la embajada china, porque Ya. están interesados en que los jóvenes conozcan más de China. Mucha como interés en que vayamos a conocer China, que conozcamos más de la cultura. Todo eso. Vamos. Ya, pero también habló. ¿Cachai que en China Mesa Central comenzaría a las 7 de la tarde? Igual es mejor horario. Dormiríamos más, seríamos más Dormiríamos jóvenes. más, es verdad. Seríamos. Ya, habló del ataque en la central Rucalhue. Dijo que causó heridas al personal de la empresa y graves pérdidas económicas. La embajada dijo condena enérgicamente este acto de violencia, exige el castigo severo a los responsables, la garantía efectiva de la seguridad del personal y los proyectos chinos y la compensación por las pérdidas de la empresa. Habló un par de veces. compensación. Sí, yo me acerqué después a preguntarle al ¿Compensación embajador. ¿Del Estado de Chile? Sí, Mira. yo le pregunté por eso y me dijo que sería una gran tranquilidad y que me dice que hubo un viaje la semana pasada. Sí, al po. respecto. Bueno, que Si fue- sería estaba el ministro de Seguridad exactamente con el ministro Cordero. Dijo que sería una gran tranquilidad para los inversionistas extranjeros, como los inversionistas chinos, saber que si sufren pérdidas producto de este tipo de hechos que van más allá de su control, que el gobierno los asistirá, que el gobierno tiene como un fondo especial para esto y que todo, por supuesto, tiene que ser hecho de acuerdo a la ley chilena. Vaya. Pero interesante que habló de las compensaciones, pero Vaya. dijo que Chile sigue siendo un lugar para hacer negocio. Con respecto a la guerra arancelaria, dijo que estas nunca tienen ganadores, que acá ha habido actos unilaterales de Estados Unidos y que China se opone a la guerra de este tipo porque no hay ganadores, pero que no se van a dejar amedrentar, que nadie tiene derecho a decirle a los otros países con quién tienen que negociar. Y que Estados Unidos a veces hay potencias que hablan como del patio trasero de Estados Unidos y que vienen acá y ahí, cuando habló del proyecto astronómico que está también en que está controversia. congelado y que está en controversia porque Estados Unidos ha levantado varias alertas sobre este proyecto astronómico que China está impulsando con la Universidad Católica del Norte en el Cerro Ventarrones. Dijo que acá había una campaña muy fuerte de desinformación por parte de Estados Unidos, que espera que los chilenos como que no acojan esa campaña de desinformación y que esto muestra que Estados Unidos le está tratando de decir a Chile con quién puede o no puede negociar y que eso no corresponde. Y que No sería la primera vez. Estados Unidos tiene un observatorio la próxima semana prende sus primeras luces, o sea, como que hace sus primeras operaciones el observatorio Vera Rubin. Van a ir autoridades de gobierno a ese momento, que es un observatorio estadounidense. Y entonces menciona que el telescopio que está ahí es muy parecido al que ellos están impulsando en Cerro Ventarrones y que porque como que todos pueden hacer proyectos acá, Menos ellos. menos ellos. Wow. Y no, estuvo súper interesante. Angélica Álvarez, 1-1 con el embajador de China. Igual, bueno. No, Ya. éramos varios Varios. a uno, pero
Ya, está buena. Lo más importante de esta jornada, ¿hasta? ¿Contigo? Hasta el lunes. ¿Hasta el lunes? Sí. ¿Hasta el lunes, dijo? ¿Tú también? No. Ah, ya. Bueno, hasta el lunes. Pues, Hasta el con lunes. Que te vaya bien. Buenos días. Con Angélica, bueno, es lo más importante de la última jornada.